Bueno, buenos días. Continuamos entonces con las clases del módulo número 4 de mediación y quedamos en el punto de las desventajas de la mediación. ¿Algún estudiante que quiera leer esta diapositiva? Por aquí. Adelante. Buenos días. Ok, ¿me escuchan? Sí, Jorge, sí te escuchamos. Ok. Desventajas de la mediación. Diferencia de poder. Una parte puede tener más poder que la otra y si llega al acuerdo puede tener desventaja. El mediador, al observar esa desventaja, debe equilibrar. No crea jurisprudencia. La mediación es más económica. Sin embargo, las partes tienen que acudir con su abogado para darle formalidad jurídica y asesorarlas en el acuerdo. Esto es así según la opinión de Olivia Salazar Vara, en 2004. Vamos a hablar un poquito de lo que es la diferencia de poder, ¿no? Yo les he dicho que en la clase pasada hablamos que cuando, por ejemplo, hay violencia intrafamiliar no se media. ¿Por qué? Porque obviamente hay un desnivel de poder. En este caso de diferencia de poder se utilizan lo que son las técnicas de comunicación. Las técnicas de comunicación son lo que es la escucha activa y lo que es el mensaje de primera persona. A través de esas técnicas de comunicación, el mediador va a tratar de equilibrar ese desnivel de poder que pueda existir en la mediación en el momento en que se hace el proceso. Por ejemplo, si hay un problema familiar y está una persona mayor y está un adolescente, o sea, supongamos que es un adolescente que viva con su abuelito, con su abuelita, aquí hay un desnivel de poder. Uno puede decir, bueno, el adolescente es más joven, el adolescente es más fuerte, el adolescente tiene más capacidad de discusión o de dominar la situación, y por lo tanto el abuelito está en desventaja porque es una persona mayor, ¿no? Y puede estar cansado, todo. O puede ya estar a nivel cognitivo, puede presentarse una desmejora. Entonces, ¿qué hace el mediador? Le da la oportunidad de equilibrar ese proceso a través, por ejemplo, de oportunidades, ¿no? Le pregunta al abuelo, trata de hacer procesos empáticos, él hace procesos empáticos con las partes y hace que las partes hagan procesos empáticos y puedan ver cómo ve el conflicto la parte A, cómo ve el conflicto la parte B. Entonces aquí es importante que el mediador, por eso ustedes también ven la parte de conflicto. Lo primero que se da es conflicto porque ustedes tienen que analizar ese conflicto y darse cuenta si hay un desnivel de poder o no hay un desnivel de poder. ¿Cómo es la capacidad de influencia que está presente en ese caso dentro de los participantes de esa mediación? Entonces, ¿cómo se realiza? Se equilibra a través de técnicas de comunicación. También se puede, por ejemplo, equilibrar haciendo lo que nosotros llamamos en mediación la legitimación. Legitimación no es entendida desde el punto de vista jurídico. O sea, la limitación es entendida en el reconocimiento de lo positivo que pueden tener las partes. Si yo puedo legitimar como mediador y las partes pueden legitimarse entre sí. Bueno, reconozco que tú eres una persona que me ha cuidado siempre, reconozco que tú eres una persona que se ha preocupado por mí, reconozco que tú eres un buen muchacho, pero podrías mejorar en esto. O sea, la legitimación significa el reconocimiento positivo que las partes se hacen entre sí y que el mediador realiza, ¿no? No crea jurisprudencia, ya lo hemos dicho. Esto no es un tribunal en donde hay una sentencia y esa sentencia tiene un carácter vinculante. En el caso del common law, los precedentes, o sea, lo que rige el common law son los precedentes y por lo tanto crea vinculación. Hay que basarse en los precedentes, las sentencias anteriores, ¿no? Entonces, hay algunos autores como Olivia Salazar habla que no es más económica porque igualito hay que darle un reconocimiento desde el punto de vista jurídico por parte de los abogados, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Aquí vamos a hablar también lo que Janet Ringin dice, las mujeres logran peores acuerdos cuando concurren al sistema de mediación que cuando solucionan sus conflictos en el sistema judicial formal. Dinero, casos de violencia. Yo voy a explicar esto. Las mismas pautas interaccionales que existen en la pareja, temor. Sarah Cook cuestiona que no se habla de violencia, sostiene que el 80% de las mediaciones se habla de violencia. Voy a la siguiente y voy a explicar después esto, ¿no? En algunos casos se llega a acuerdos desventajosos, sobre todo en aquellas situaciones en las cuales solo una de las partes quiere llegar a un acuerdo, generalmente la mujer.
Por ejemplo, cuotas de alimentos para hijos con discapacidades por miedo a perder todo sin enfrentar a un juicio. Transan antes de defender hasta el máximo su postura. Esta autora dice que muchas veces la mediación genera acuerdos desventajosos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el mediador tiene que darse cuenta si hay violencia o si no hay violencia. Recuerden que yo les he dicho que no todo se va a llevar a una mediación, no todo se va a llevar a arbitraje, solamente todo lo que puede ser objeto de transacción, todo lo que no viole orden público, tú puedes llevarlo a mediación. Aunque en algunos casos, obviamente, puede violarse el orden público, igual se llega a un acuerdo que ha violado el orden público, ¿no? Que esto no es lo correcto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está haciendo referencia a que hay muchos casos en donde, por ejemplo, la mujer necesita urgentemente que se llegue a un acuerdo porque está en desventaja y tiene miedo a que si no se firma ese acuerdo en esas condiciones que podría ser desventajosa, pierda todo. O sea, peor que nada. O sea, podríamos decir así. Entonces, ¿qué sucede? Que esto genera desventaja. ¿Por qué? Porque un acuerdo que tú podrías llegar, que sea muchísimo más positivo, muchísimo más beneficioso para tu hijo, pues por temor o porque tienes una sensación de que esa persona tiene una autoridad sobre ti, pues llegas a acuerdos que son desventajosos. Igual con la parte que ya habla de la relación, ¿no? Que si hay una relación de una de las partes puede presentar, por ejemplo, violencia psicológica, pues ese acuerdo también va a ser desventajoso. ¿Por qué? Porque la parte tiene temor y por lo tanto cierra un acuerdo porque la relación, o sea, la relación de la pareja, lo que se está presentando desde el punto de vista relacional de la pareja, de los cónyuges, pues se repite en los casos de mediación. Por ejemplo, si una persona le tiene miedo a la otra, pues va a cerrar ese acuerdo por este mismo motivo, ¿no? Y dando como conclusión que ese acuerdo sea desventajoso. Ok, vamos a ver la otra. Es el acceso reducido a la justicia que tienen las partes. En determinadas mediaciones se negocia derechos civiles que deberían ser inalienables, lo que yo les decía. La neutralidad de los mediadores. Esto es importante. Una de las características que se critica a nivel de la mediación es que no haya realmente una neutralidad o una parcialidad, o también una imparcialidad, o también llamada multiparcialidad, es decir, que yo busque el beneficio de ambas partes. Entonces, uno de los mediadores está a favor de la otra, de una de las partes. ¿Por qué? Porque no está siendo lo suficientemente neutral al momento de llevar ese proceso de mediación. Por eso es muy importante. Claro, vamos a estar claros. La objetividad en la parte humana nunca va a ser 100%. Tú siempre vas a tener una carga de experiencia, de valores, de patrones educacionales, de vivencias que condicionan tu forma de ver la vida, tu mapa mental, lo que yo les decía. Pero uno tiene que ser consciente en dónde yo siento que estoy fallando a mi neutralidad como mediador y obviamente como retirarme. O sea, yo no estoy siendo aquí imparcial, no estoy buscando el beneficio de las partes, sino que me estoy como que inclinando a una de las partes. ¿Ok? En ese caso pueden presentarse dificultades. Una de las partes puede decir, mira, yo siento que tú estás favoreciendo al lado B y no a mi persona. Entonces yo puedo preguntar como mediador, decir, ¿en qué momento tú consideras que yo he estado parcializado con el lado B, supongo? ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Siempre les hablo desde el punto de vista de la ética, en el sentido de que uno tiene que ser coherente con sus principios y saber que obviamente no puedes estar parcializado por una de las partes, sino que debes buscar la imparcialidad, o también se denomina multiparcialidad en el sentido que busca el beneficio para las dos. Esto es una de las cosas que se habla más que todo en la parte de las ventajas de la mediación.